Mi nombre es Joel Eduardo Mendoza Quispe, del curso sexto de secundaria del Colegio Jesús Maestro. Y hoy voy a hablar sobre la Revolución de 1952. El primer punto sería el gobierno de Marmeto Urdiologoita. Este gobierno fue el responsable de la masacre de Catavi. Durante el gobierno de Marmeto se dio la guerra civil el 27 de agosto de 1949. El conflicto alcanzó tal gravedad que él tuvo que llamar al ejército. Este doblegó a los ciudadanos con docenas de muertos y heridos. También ordenó sobre la masacre de obreros fabriles en la ciudad de La Paz en abril de 1950. Esto se trataba más que todo sobre una declamación de orden salarial. En mayo de 1951 se realizaron nuevas elecciones donde ganó el BNR. Tras la victoria del BNR, Marmeto no reconoció esta victoria, así que anuló las elecciones y entregó el poder a una junta militar, así acabando su gobierno. El siguiente punto sería el gobierno de Ballivián y la junta militar. Este gobierno no duró más que un año y el 18 de julio de 1951 se creó las cárceles de las mujeres en la ciudad de La Paz. Sus miembros del gabinete, que eran camaradas, amenazaron permanentemente la estabilidad de su gobierno y sería el fin del gobierno de Ballivián. El siguiente punto sería el estallido de la Revolución Nacional. Fue causada por varias razones, aunque la mala situación económica fue una de las más peso. A pesar de que el país había avanzado bastante, no era suficiente para la población y el nivel de la vida no era aceptable para los ciudadanos. Así pasamos al siguiente punto, que sería el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Inició la Revolución Nacional, una de las revoluciones sociales más importantes de América Latina en el siglo XX, con 4 medidas que fue fundamentales, cuáles eran la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma educativa. De ahí pasaríamos al siguiente punto, que son la reforma educativa, el voto universal, la nacionalización de las minas y las reformas agrarias. En primer punto tendríamos sobre la reforma educativa. Esta propone cambios profundos en todas las áreas de la educación primaria, reorganización del sistema, planteo de la educación intercultural, el bilingüe, y busca reformar la formación de los maestros. Pasaríamos al voto universal. Bueno, este otorga el derecho a votar a todos los analfabetos, indígenas y mujeres. Así pasaríamos al otro punto, que sería la nacionalización de las minas. Este fue el 31 de octubre de 1952, firmado el decreto supremo 2332 de la nacionalización de las minas en las pampas de María Balsora. Reforma agraria sería el último punto, que este fue el 2 de agosto de 1953. Se dictó el decreto. Con ello se declaró la extinción de las grandes haciendas y se hizo un neolatifundio.